Bien, buenas tardes con todos, siendo las 4:10 perdón, las 3:40 de la tarde del día 8 de mayo del año 2024. Se va a continuar con la audiencia y control de acusación en el expediente judicial asignado con número 128-2015-112. Audiencia programada a horas 3:70 de la tarde. Inicia estas horas en virtud a que el suscrito ha presentado dificultades en la conexión virtual a esta sesión de audiencia. Dicho esto, se solicita al representante del Ministerio Público proceda a registrarse. Representante del Ministerio Público proceda a registrarse. Doctor, buenas tardes. Disculpe que todavía no he podido prender la cámara. Tengo un problema ahorita con la cámara, pero voy a intentar solucionarlo. Me apersono en este momento por parte del Ministerio Público Elvira Marina Chacón Gómez, fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, segundo despacho, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa 260, Cercado de Lima, y correo electrónico echacon@mpfn.gov.pe. Eso es todo, doctor. Buenas tardes con todos. Bien, defensa técnica de la Procuraduría Pública. Se encuentra presente el abogado de la Procuraduría Pública. Bien, defensa técnica de Gerard Américo Oropesa López, Carlos Antonio Zulca Cruz, Blanca Yalisa Gamini Vega. El abogado Oscar Nayo Cotrina Campos se encuentra presente. Defensa técnica de Jean Robert Rodríguez Rosales. Buenas tardes, señor magistrado. La abogada María Esther Adriano Guzmán, con los demás datos procesales ya señalados en anteriores sesiones. Estoy presente. Defensa técnica de Pilar Consuelo López de Oropesa, Teófila Inocente Vargas Flores y Araceli Mirela Oropesa López. Defensa técnica de Max Toribio Rodríguez Rosales. Señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Soy el abogado Waldir Garay Fernández, abogado del señor Max Toribio Rodríguez Rosales. Los demás datos ya están consignados en auto, doctor. Bien. Defensa técnica de Brian Martín Camps Gutiérrez. Buenas tardes, señor juez, con los colegas y demás partícipes de esta audiencia virtual. El abogado principal Edwin Joel Bustamante Montalvo, y me acompaña la abogada interconsulta Susana Gutiérrez, a quien pido le autoricen su identificación. Proceda el registro. Sí, señor magistrado, buenas tardes con todos. Mi nombre es Susana Gutiérrez Quintana.
Abogada interconsulta en el caso de Brian Camps Gutiérrez. Bien. Señorita especialista de audiencia, ¿de cuenta de algún... ¿Hay escrito despacho pendiente? Señor especialista de audiencia. Ante todo, doctor, buenas tardes. Le saluda el especialista de audiencia, el doctor Yair José Salinas Flores. Doctor, sí, efectivamente tenemos dos ingresos. Ante todo, con número de ingreso 17071-17071-2024, que es un escrito por parte del Ministerio Público. Fecha de ingreso 6 de mayo, ahora 14:17. En este documento se está solicitando audio y video de la audiencia del día 26, doctor. Asimismo, también tenemos otro escrito con número de ingreso 17187-2024. Esto es, en sumida señala renuncia de defensa técnica, en este caso el doctor Luis Rubén Yanqui Machaca, quien representa a los investigados Pilar Consuelo López de Oropesa, Teófila Inocente Vargas Flores, Araceli Mirela Oropesa López, y asimismo de las empresas de Defensa Técnica y Servicios Generales Ronald SAC, Sergero SAC, Servicios Oro Perú SAC, Industrial Edan SAC. Está presentando su renuncia. Y, doctor, asimismo debo de señalar que hace un momento ingresó también a la plataforma el doctor Oscar Nayo Cotrina, pero al parecer ha salido hace un momento. Es todo cuanto debo de señalar, doctor. A ver, haga llegar al especialista de audiencia, en el desarrollo de la audiencia, el recurso presentado por el letrado Luis Rubén Yanqui Machaca, a fin de expedirse la resolución correspondiente antes de la finalización de la presente sesión de audiencia. Y estando que la audiencia de control de la acusación es única, la que se desarrolla en varias sesiones de audiencia, ya instalada formalmente la presente audiencia de control de acusación, la no asistencia de algún abogado se toma como abandono de la sala de audiencia, de la sesión de audiencia virtual, y que esta judicatura evaluará oportunamente para las sanciones correspondientes. No obstante, ya nos indica el especialista de audiencia que corresponde a Oscar Nayo Cortina Campos, estuvo presente en la aula virtual y que no se encuentra en estos momentos, probablemente ha tenido un inconveniente, y comuníquese por interno el especialista de audiencia con dicho letrado para que se incorpore nuevamente a la audiencia, dándose cuenta al final de la misma para los fines procesales correspondientes. Y respecto a la renuncia, conforme se ha indicado, del citado letrado Luis Rubén Yanqui Machaca, en pleno desarrollo de audiencia, será resuelto antes de finalizar la presente. Bien, se declara por instalada formalmente la presente sesión de audiencia y continuándose con el control formal de la presente acusación. Corresponde conceder el uso de la palabra a la defensa técnica de Brian Martín Camps Gutiérrez, Doctor, quien con escrito de fecha 11 de marzo del año en curso ha efectuado observaciones formales al requerimiento, a la subsanación del requerimiento acusatorio. No, aclarando, ese fue incorporado finalmente como acusado
por mandato de la superioridad, Brian Martín Camps Gutiérrez, y corresponde efectuar a la defensa técnica sustentar su recurso de observación formal al requerimiento acusatorio que oportunamente presentó el Ministerio Público. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Doctor, Abogado de Brian Martín Camps Gutiérrez. doctor, una petición de parte del Ministerio Público, si me permite, por favor. ¿Quién hace uso de la palabra? Representante del Ministerio Público. Ya. Sí, diga. Doctor, lo que fiscal. pasa es que en esta oportunidad la fiscal encargada de este caso no ha podido asistir por encontrarse con diligencias que se han extendido. Sin embargo, me puso a conocimiento en relación a este caso, el cual pude revisar en relación al acusado Jim Robert Rodríguez Rosales. Entonces, yo le quería pedir si podríamos iniciar con este acusado, doctor, dado que usted, como comprenderá, en relación al requerimiento acusatorio, así como el requerimiento complementario, es abundante información sobre un caso que no es la suscrita. Entonces sí le pediría que si por favor podríamos iniciar con el acusado Jim Robert Rodríguez Rosales. Bien, antes de ello, señor especialista de audiencia, ¿logró comunicarse con el letrado Óscar Nayo Cotrina Campos? Pasa algo de el señor Óscar Cotrina Campos, del abogado. Él ingresó, doctor. Lo que Bien. pasa es que parece que ha salido, lo voy a llamar porque él Sí. está en la plataforma. Ya. El único que ha renunciado es Yankee. Yankee Ya. ya ha renunciado a este documento. Y nuevamente no sé por qué está volviendo a mandar el documento pidiendo video. Siempre se le manda, doctor. Siempre se le manda, ¿no? Pero Bien. siempre hay ese problema. Ya, bien. Entonces, Yankee- Sí, sí, a ver, con Cotrina, a ver que se Sí, voy a comunicar. incorpore, por favor. Señor juez, doctor Quevedo, estoy pidiendo el uso de la palabra. Sí, diga, señor abogado. Doctor, a efectos de conservar cualquier vicio de nulidad, creo yo que primero debería resolver la inasistencia del colega, hacer efectivos los apercibimientos que correspondan y luego continuar con la programación que usted ha hecho. En ese sentido, la señora fiscal también ha indicado de que está preparada para otros acusados. Entonces, la defensa también ha concurrido el día de hoy con el programa de trabajo judicial y nos faltaban 2 o 3 acusados anteriores a mi patrocinado. Entonces yo creo que por un tema de oportunidad y evitar sorpresas, quisiera por favor que se respete ese orden, porque ya su judicatura había ordenado el momento de intervención. Entonces comparto el pedido de la señorita fiscal para efectos de poder cada una de las partes realizar adecuadamente su función, ¿no? En ese sentido, doctor, yo solicito que primero se resuelva la situación jurídica del colega inasistente para evitar algún tipo de vicio y segundo, efectivamente que se respete el orden, ya que la señora fiscal, como ha dicho, ha venido preparado para otro acusado. Bien, respecto al punto del abogado que no ha concurrido o que está, perdón, renunciando a la defensa, ya este despacho se ha pronunciado. Y entiéndase que lo que usted está incuando sería una especie de reposición a lo resuelto por el despacho, ya bajo los mismos fundamentos. Esto es que la audiencia es única, se desarrolla en varias sesiones y esto se toma como un abandono de la audiencia, pero dado que ya no va a hacer uso de la palabra el abogado en estos momentos, la audiencia se ha instalado ya formalmente y respecto a la inconducta funcional, si es que así se establece por parte de esta judicatura, lo que resuelve esta judicatura será antes de finalizar la sesión de audiencia. No hay ningún vicio procesal, señor abogado.
Respecto al otro punto de la cita fiscal, revisando los actos, efectivamente se informa por el especialista de audiencia que el escrito de observación formal presentado por el encausado Jean Robert Rodríguez Rosales data del 6 de noviembre del año 2023 y de Brian Martín Camps Gutiérrez, efectivamente se incorporó la acusación en contra de dicho encausado y recién el 11 de marzo del año en curso se absuelve el requerimiento acusatorio en su contra y se presentan observaciones formales. Por consecuencia, por una cuestión de orden cronológico, en ese aspecto sí se declara fundada la reposición presentada por el abogado que ha hecho uso de la palabra y se va a conceder el uso de la palabra a la cita fiscal a efecto de que oralice, perdón, al señor abogado defensor de Jean Robert Rodríguez Rosales para que oralice los términos de su observación, o a la letrada, tengo entendido, de Jean Robert Rodríguez Rosales. ¿Tiene el uso de la palabra? Buenas tardes, señor magistrado. Si me permite un minuto, por favor. Bien. Doctor, ¿me permite un momento? Sí, señor especialista de audiencia. Ya se encuentra presente el doctor Cotrina en la sala virtual. A ver. Señor abogado defensor Oscar Nayo Cortina Campos, procede a registrarse. El abogado Cotrina, ¿me escucha? Prenda su micro. Señor especialista de audiencia, me dijo que se había incorporado el abogado Nayo Cotrina Campos. Sí, doctor, efectivamente, se encuentra presente en la plataforma. Lo voy a llamar por teléfono, doctor.
Doctor, disculpe, he tenido una falla con el internet. Ya la he solucionado, por favor. Bien, proceda a registrarse. El abogado Oscar Nayo Cotrina Campos, Colegio de Abogados de Lima, número 37.532, y demás datos obrantes en el expediente, abogados de Yélaro Oropesa López, Carlos Antonio Zulca Cruz y Blanca Yalixa Gambini Vega, doctor. Bien, y de las personas jurídicas. Y de las personas jurídicas, Sanidad y Limpieza Industrial Peruana, SAC, Salimsac, y Servicios Generales Oros, SAC, Sergero SAC. A ver, señor abogado, doctor Oscar Cotrina, hay un escrito de denuncia de parte del doctor Luis Rubén Yanqui Machaca, que su colega estaba advirtiendo en los autos que incluso, al parecer, han estado haciendo una defensa conjunta. En este caso, ¿usted va a asumir la defensa de las personas naturales y jurídicas que ha venido defendiendo? Porque incluso le digo esto porque tengo un escrito de observación formal que lo estaba reservando por cuanto a la luz de ese escrito de renuncia de 3 personas jurídicas que vendría patrocinando el doctor Luis Yanqui Machaca, pero los términos de ese recurso, los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan sus observaciones formales son los mismos que usted ha esgrimido para sustentar las observaciones formales respecto a las personas jurídicas que usted patrocina, que ya ha señalado claramente. Por eso es la pregunta. Usted dirá, ¿por qué le pregunto? ¿Usted va a asumir la defensa? Porque a lo que sé, hay una defensa conjunta de las personas naturales y jurídicas que venía defendiendo su colega Luis Yanqui Machaca. Sí, doctor, veníamos ejerciendo una defensa conjunta prácticamente. Lo que sucede es que parece que por términos económicos él ha renunciado a la asesoría, pero siempre coordinamos, ¿no? Esta vez, cuando le he dicho, él me dijo, no, yo ya renuncié, me dijo, ¿no? Ya no ha conversado conmigo, y me trato de comunicar con mi cliente, con el señor Yélaro Oropesa López, para poder saber si voy a asumir esas defensas o no, y lastimosamente hasta esta hora no me contesta el mensaje, ¿no? Bien, señor abogado. Bien, señorita abogada de Jean Robert Rodríguez Rosales, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Con su venia, en efecto, esta defensa presentó escrito formulando observaciones formales al requerimiento complementario de acusación presentado por el Ministerio Público con una pretensión concreta, que es básicamente que se devuelva el requerimiento, esta subsanación del requerimiento acusatorio al Ministerio Público, porque básicamente no cumple con lo establecido por el artículo 349B del Código Procesal Penal, esto es que se establezca la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. En este caso, a mi patrocinado Jean Robert Rodríguez Rosales. El escrito es claro, señor juez, pero de todas maneras, por el principio de oralidad, de inmediación, voy a oralizarlo puntualmente, voy a tratar de ser lo más breve posible. Existe un error fundamental respecto a la coherencia entre el marco temporal en que ocurrió el delito previo y la supuesta conducta típica del delito de lavado de activos. Señor juez, de todo el requerimiento acusatorio y de su subsanación, usted va a poder evidenciar, tal como lo ha oralizado también el representante del Ministerio Público, que se imputa a mi patrocinado Jim Rodríguez Rosales la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y actos de transferencia. Y en todo el requerimiento acusatorio se precisa cuáles habrían sido estos actos de conversión y estos actos de transferencia. Sin embargo, acá hay un tema medular que no se indica en ningún apartado del requerimiento acusatorio, y estos son cuáles son los activos de origen ilícito.
no se puede precisar. Y no se precisa porque el requerimiento acusatorio parte de un error fundamental, y es ahí la primera observación, debido a que no existe coherencia entre el marco temporal en que ocurrió el delito previo y la supuesta conducta típica del delito de lavado de activos. En anteriores sesiones hemos escuchado oralizar al representante del Ministerio Público que la imputación contra mi patrocinado básicamente proviene, o la duda respecto al origen ilícito de los activos de mi patrocinado, proviene por las investigaciones que se vienen realizando a mi patrocinado por diversos delitos de corrupción de funcionarios. Al respecto, señor magistrado, respecto a estas investigaciones que aparentemente podrían generar duda respecto a la procedencia de estos activos, no se ha analizado en ningún apartado del requerimiento acusatorio cómo es así que estos delitos previos podrían tener entidad suficiente para generar activos que luego puedan ser, tal y como se imputa a mi patrocinado, convertidos o transferidos. No existe ninguna relación lógica respecto a este extremo. En ese sentido, se debe devolver el requerimiento al Ministerio Público a efectos de que precise, porque hay un cuadrito de los delitos por los cuales se está investigando a mi patrocinado, y se debe precisar cómo así que un delito cometido en el año o investigado por presuntamente haberse cometido en el año 2012 puede generar activos para el año 2008 o puede generar presuntos activos ilícitos para el año 2009. Debe existir, señor magistrado, una coherencia lógica, porque de lo contrario mi patrocinado se encuentra en indefensión absoluta de poder siquiera proponer medios de prueba para la actuación de este juicio. No existe coherencia temporal, ni tampoco existe coherencia entre la naturaleza jurídica de los delitos que se le investigan para presumir que estos hechos podrían generar activos de origen ilícito. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una lista de varios delitos. Por ejemplo, la carpeta fiscal ha mencionado la carpeta fiscal número 453-2016. Y si revisamos la carpeta fiscal 453-2016, es por el delito de colusión desleal, y de acuerdo a la información que se obtiene, eso está en requerimiento acusatorio, pero mi patrocinado no está incluido en esa investigación como acusado. Entonces, también revisamos, por ejemplo, la carpeta fiscal 514-2019, y en esa carpeta fiscal 514-2019 se imputa, en este caso, aparentemente la comisión de un delito, pero donde se queda establecido que esta investigación surge por la prestación de un servicio en la que mi patrocinado era gerente general de la empresa Cerjero SAC por más de 6 millones de soles que ingresaron lícitamente a la empresa, porque eso no se cuestiona, sino que básicamente se cuestiona un aspecto fundamental respecto a la firma de un documento. Por eso es que no hay en este caso cohecho, sino simplemente hay negociación incompatible. Y así, señor magistrado, no existe, va usted a verificar que las demás investigaciones dan por sentado y parten por el ingreso lícito de dinero a la empresa Cerjero SAC de más de 6 millones de soles, de más de 8 millones de soles. Acá tengo que la carpeta fiscal 514-2019 estamos hablando de 6 millones de soles, la carpeta fiscal 407-2019 estamos hablando de 8 millones de soles. Entonces no existe coherencia lógica para decir que existe una investigación que presupone la existencia de millones de soles ingresados a la cuenta de Cerjero SAC, y por eso voy a investigar al gerente de Cerjero SAC por el delito de lavado de activos, por activos que ingresaron lícitamente. Esa confusión general, señor magistrado, es la que genera la vulneración al principio de imputación necesaria, porque no sabemos de qué nos vamos a defender. Eso como primer punto, señor magistrado. Como segundo punto, respecto al derecho empresarial de la supuesta violación de la norma extrapenal y el riesgo permitido dentro de la persona jurídica. El otro apartado en el que se divide la acusación del Ministerio Público contra mi patrocinado, básicamente, y volvemos a la conducta típica, que es conversión de activos, actos de conversión y actos de transferencia. En ese sentido, lo que le atribuye el representante del Ministerio Público es que en su calidad de gerente general habría permitido, dice acá, que
la compra de acciones de las empresas, compra de acciones de la empresa Cergero SAC, compra de inmuebles por parte de la empresa Cergero SAC, habría permitido convertir compra de vehículos por parte de la empresa Cergero SAC, y así, dentro de un catálogo, incluye las operaciones comerciales de compra, venta, transferencias de la empresa Cergero SAC, y esto se le atribuye a mi patrocinado en calidad de gerente general simplemente por haberlas consentido. Al respecto, señor magistrado, se tiene clara que bajo el criterio de la teoría de la imputación objetiva, que está vinculado a la imputación necesaria, básicamente se debe precisar en qué habría consistido la conducta del gerente general que haya rebasado más allá del límite permitido de cualquier gerente general, teniendo en cuenta de que una empresa como la empresa Cergero SAC y cualquier empresa en nuestro país está habilitada a realizar estas operaciones comerciales que el Ministerio Público las incorpora dentro de actos ilícitos, la compra-venta de acciones, la compra-venta de inmuebles, la compra-venta y demás operaciones comerciales. En ese sentido, no se ha precisado dentro del requerimiento acusatorio cuál sería esta conducta de mi patrocinado que haya excedido en este caso la actuación permitida a un gerente general dentro del marco de las actividades comerciales a la que se dedicaba la empresa Cergero SAC. No podría presumirse, señor magistrado, y eso es lo que nos debe explicar, cómo así que si en las investigaciones penales se tiene por acreditado, por cierto, la prestación de servicios de limpieza por parte de la empresa Cergero SAC con un importe de más de 7 u 8 millones de soles por cada prestación de servicios de limpieza al Ministerio Público, que en algunos casos incluso nos han informado que mi patrocinado no ha sido incorporado en el requerimiento y en otros sobreseído, ¿cómo podría vinculársele a él? Porque con ese dinero se hayan realizado operaciones comerciales en la empresa por compra-venta de bien inmueble, vehículos, acciones y demás. Eso es lo que nos debe precisar el magistrado o lo que se debe precisar en el requerimiento acusatorio. Así también, en caso el Ministerio Público no precise de dónde provendrían estos ilícitos y cuál habría sido la participación relevante de mi patrocinado, más allá de la simple actuación como gerente general, para supuestamente incluir, o en este caso, para supuestamente convertir o transferir estos lavados, tendría que, señor magistrado, tendría que retirarse todas estas atribuciones que se hace a mi patrocinado por las operaciones comerciales de la empresa Cergero SAC, cuyo patrimonio está acreditado justamente con las investigaciones que el Ministerio Público toma como hecho precedente. Asimismo, señor magistrado, respecto a la imputación subjetiva, en este caso por el delito de lavado de activos, tampoco se ha precisado, señor magistrado, qué consistiría pues esta conducta dolosa de mi patrocinado Jim Rodríguez Rosales, a efectos de que podamos, o en este caso la defensa pueda efectuar una defensa eficaz, proponer los medios de prueba eficaces a efectos de poder, en caso se decida de esa manera, poder afrontar un juicio de la manera en la que lo establece la ley con las debidas garantías procesales. Por los argumentos expuestos, señor juez, esta defensa pues solicita que se devuelva la acusación al Ministerio Público a efectos de que se pueda determinar claramente la coherencia dentro del marco temporal y las demás observaciones ya indicadas en el escrito y oralizadas en esta audiencia. Gracias. Señorita fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. He escuchado detenidamente a las pretensiones, los pedidos de la defensa en relación a las observaciones que ha efectuado el requerimiento complementario acusatorio. Es preciso hacer mención a lo siguiente antes de comenzar.
conforme al escrito presentado por la defensa de Jim Robert Rodríguez Rosales, de fecha 6 de noviembre de 2023, en ninguna parte de este escrito, en ninguna parte de sus observaciones ha señalado lo referente a que no se señala cuáles son los activos de origen ilícito. Eso no es lo que señala en su escrito de observaciones. Entonces, nosotros nos vamos a centrar básicamente en los pedidos de observación que ha fundamentado esta defensa, que ha sido establecido conforme al artículo 350 del Código Procesal Penal. Es así que vamos a iniciar con el primer punto en relación al marco temporal, porque básicamente se enfoca la defensa en el marco temporal. La Fiscalía no ha establecido un marco temporal en relación a, señala, delitos que habría cometido su patrocinado o relacionado o vinculados con el delito de lavado de activos. En relación a ese punto, señor juez, es preciso hacer presente esto para la defensa y para todas las defensas aquí presentes, que no se habla de delito previo en la actualidad, sino sale de actividad criminal. Eso lo estableció la jurisprudencia, lo ha señalado en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, y eso está claro. Entonces vamos a hablar apropiadamente, vamos a hablar de actividad criminal. Lo que la Fiscalía tiene que probar, o en todo caso, mejor dicho, en este control formal, lo que la Fiscalía tiene que señalar conforme el artículo 349 del Código Procesal Penal son los elementos objetivos del tipo penal de lavado de activos, señor juez. Entonces, si la defensa pide que establezcamos un marco temporal, en el propio escrito, señor juez, la defensa ha establecido, ha señalado de manera precisa los hechos, tanto así que dice que la Fiscalía no lo ha señalado y la defensa transcribe lo que ha dicho la Fiscalía y señala que Jim Robert Rodríguez Rosales se le imputa la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y de transferencia, toda vez que participó e intervino directamente no solo en actividades criminales relacionadas con delitos de corrupción de funcionarios, como colusión, negociación incompatible, a partir del 2007 y con delitos de defraudación tributaria entre el 2010 y 2015, sino que se relacionó con personas vinculadas con pasados delictivos. La misma defensa, señor juez, ha establecido, ha vuelto a reiterar, a transcribir lo que ha dicho la Fiscalía en relación a un marco temporal. Pero, señor juez, para ser más precisos, porque nosotros como defensores de la legalidad tenemos que justamente velar porque se cumpla, en todo caso, todos los elementos objetivos del tipo y estén claros y la imputación sea precisa. Entonces, conforme al requerimiento complementario acusatorio, señor juez, en la página 856, que establece el origen delictivo del objeto de lavado de activos, se ha establecido, señor juez, y se ha señalado de manera detallada el triple pilar indiciario que establece el Acuerdo Plenario 3/2010, Fundamento 34, en el que se ha establecido, señor juez, cada pilar indiciario. Y esto es importante, señor juez, ¿sabe por qué? Porque a partir de esto es que vamos a también absolver los demás cuestionamientos que ha señalado la defensa. Por eso es necesario tenerlo sumamente claro. Entonces, en relación al primer pilar indiciario respecto a este investigado Jim Rodríguez Rosales, tenemos que el primer pilar indiciario es en relación a los incrementos inusuales, crecimientos injustificados de patrimonio, así como operaciones anómalas. Señor juez, se ha señalado, esto es importante porque el delito de lavado de activos es un delito que no vamos a encontrar una prueba directa, no vamos a encontrar hechos, ¿cómo explicarlo? No vamos a encontrar hechos acabados directos, no los vamos a tener de esa manera, necesitamos prueba indiciaria. La prueba indiciaria se va a delimitar a partir de este triple pilar indiciario. Por eso comenzamos con este primero que acabo de señalar, estos incrementos inusuales de patrimonio. La Fiscalía en las páginas 860, 861 y siguientes ha detallado cada acto relacionado a este indicio. Y ha establecido, señor juez, el marco temporal en relación, comenzando con lógicamente también con los hechos antecedentes, indicios antecedentes, desde el año 1999. Hechos concomitantes en relación a los años 2007-2015. Y no solamente eso, señor juez, ha precisado
También, por ejemplo, en relación a la página 860, hechos concomitantes, año 2007 al 2015, actividades económicas, en virtual información de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde justamente identificó esta Unidad de Inteligencia Financiera operaciones anómalas y sospechosas, transacciones, en relación a este acusado Jim Rodríguez Rosales. Así, y ha hecho de manera cronológica y detallada, todo lo que esta persona habría realizado en relación a estos incrementos inusuales, así como operaciones sospechosas. Pasamos al siguiente pilar, señor juez. Es necesario tener presente esto. En relación al siguiente pilar indiciario, que es en relación a la inexistencia de negocios lícitos, tenemos que también, señor juez, se ha establecido el marco temporal en relación a hechos antecedentes del año 1984 al 2007. Esto está, señor juez, en la página 885. Entonces, acá también advertimos otro indicio que nos señala la doctrina que nosotros como fiscales tenemos para justamente ir armando este delito de lavado de activos. Entonces tenemos los dos pilares indiciarios que señala la doctrina. El tercer pilar indiciario es básicamente lo que señala la defensa en relación a las actividades criminales, que la defensa refiere a delitos. ¿Cuál es la vinculación con el delito de lavado de activos? Ahí vamos a pasar, señor juez. El tercer pilar indiciario, señor juez, está en la página 938 de este requerimiento complementario acusatorio. Es en relación a la constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas con capacidad de generar ganancias ilícitas o personas relacionadas con estas. No hay que dejar de señalar ese punto, porque justamente estas personas, señor juez, estos acusados, tienen delitos, tienen actividades criminales previas, y justamente ellos se han relacionado y se han organizado para efectuar estas conductas de lavado de activos que han sido detalladas en la acusación, señor juez. Entonces, la Fiscalía ha señalado indicios en relación a estos hechos antecedentes del año 1980 a 1908, al 2008, pero vamos a pasar a los hechos concomitantes que se encuentran, señor juez, en la página 944. Específicamente, en esta página se establece el periodo 2008 al 2015, en donde se detalla de manera específica todas las actividades criminales dentro de un marco temporal, señalando, por ejemplo, si usted me permite leer, señor juez, esta parte, porque es necesario que la defensa sepa que esto está en este requerimiento acusatorio y lo tenga claro y sea preciso. Entonces, por hechos presuntamente delictivos, en el año 2008, conforme a consulta de casos fiscales a nivel nacional del Ministerio Público, aproximadamente 27 años de edad, Diana Américo Oropesa, directora accionista de Salim SAC, 2006-2015, en la que Jim Rodríguez Rosales, el acusado, resultó ser director y subgerente 2007 al 2009 y con poder de representación y accionista en Serguero SAC en 2008 al 2015, y en la que Jim Rodríguez Rosales resultó también ser gerente del 2008 al 2016, registro de investigación por el delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita. Esto a cargo de la Fiscalía 28ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, carpeta 207-2006. Y así, señor juez, la Fiscalía ha precisado cada uno de las actividades criminales que están relacionadas con este acusado. Entonces, hay vinculación de parte de esta persona, se ha establecido un marco temporal, señor juez, si gusta, acá para que la defensa lo tenga sumamente claro. También se ha precisado, por ejemplo, los hechos entre el 2009 al 2010. Esto está en la página 946, con fecha 28 de febrero del 2022. El tercer despacho de la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios,
carpeta 407-2019, dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria contra varias personas, entre ellos el acusado, Jim Rodríguez Rosales, como cómplice. Director, quien está vinculado por ser director y subgerente de Salimsa, por ser gerente general en los años 2008-2016 de Cerguero SAC, por el delito de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado, por irregularidades en la etapa de actos preparatorios de la convocatoria de menor cuantía 150-2010 respecto a servicios de limpieza y de distritales judiciales provinciales. Señor juez, así varias actividades criminales que tiene y que la Fiscalía ha podido advertir en relación a este acusado. Entonces, la Fiscalía señala efectivamente que sí se ha cumplido con un marco temporal en relación a la vinculación de los delitos, de las actividades criminales vinculadas con el delito de lavado de activos. Después, conforme al segundo punto que ha establecido la defensa, en relación, establece lo que sería en realidad que no, la Fiscalía no ha señalado una norma extrapenal. Señor juez, hay que tener claro que el delito de lavado de activos tiene elementos objetivos, elementos subjetivos, que ya los conocemos. Sin embargo, esto en referencia a la norma extralegal que la defensa señala que no hemos precisado, es en relación justamente a que la Fiscalía, como imputación, dentro de la imputación principal que se le hace a este acusado, es que esta persona, Jim Rodríguez Rosales, ha instrumentalizado empresas. ¿Por qué? Porque ha sido gerente, ha sido representante, ha sido apoderado de empresas de este grupo, de esta organización. Entonces, es a raíz de eso que la defensa precisa justamente esta norma extrapenal. Conforme al requerimiento complementario acusatorio en la página 449, señor juez, se señala, y si me permite leerlo, por favor, de modo transversal, en todas las personas jurídicas incorporadas al presente proceso, para que la defensa lo tenga claro, aparece como una vulneración de norma extrapenal constante desde su constitución hasta su desenvolvimiento formal y aparente conforme corresponda a la apariencia pro legitimidad de ganancias ilícitas, la vulneración de las siguientes normas extrapenales sistemáticamente infringidas, no solamente, en realidad, para todas las empresas. Artículo 35 del Código de Comercio. Este artículo 35 señala, señor juez, que los comerciantes deberán llevar sus libros contables con la intervención de contadores titulados públicos o mercantiles. Artículo 42 del Código de Comercio. Conservación de correspondencia comercial. Conservarán los comerciantes cuidadosamente los legajos ordenados, las cartas y despachos telegráficos que recibieran, relativos a sus negociaciones. El artículo 43 del Código de Comercio también, todo esto está en la página 449, señor juez. Forma de llevar los libros. Los comerciantes deberán, además de cumplir y llenar las condiciones, formalidades prescritas en esta sección, deberán llevar sus libros con claridad, por orden de fechas, sin blancos, interpolaciones, raspaduras ni enmiendas, y sin presentar señales de haber sido alterados, sustituyendo o arrancando los folios o de cualquier otra. Asimismo, señor juez, se ha establecido en relación a este acusado específicamente en la página 455, cuáles son en todo caso estos deberes infringidos que la defensa ha señalado. Y acá, como se ha señalado específicamente en relación a este acusado, el rol como gerente es el responsable y garante de la funcionalidad de la empresa. En su rol defectuoso como gerente se identifica la evitabilidad, sumado a que ese comportamiento tuvo consecuencias graves en la empresa, dañando el patrimonio social y la fiabilidad de la sociedad mercantil según su función social, por lo que sin duda fue un director estratégico financiero para los actos de lavado a cambio de beneficiarse económicamente. Es decir, no podía no saber la repercusión del accionar de sus socios.
en la empresa, por el contrario, teniendo las mayores competencias y participación de su hermano, los guió pro beneficio económico particular común. Él tenía un plus de información sobre las características de las actuaciones de la empresa y, por lo tanto, de su potencialidad lesiva, presentando profesa gestión de riesgo para la realización del delito de lavado de activos. También es necesario precisar la desorganización en el cumplimiento de sus obligaciones, señor juez, empresariales. Los trabajadores denunciaron a la empresa que no cumplieron con pagarles por sus trabajos, mientras ellos se compraban vehículos de alta gama y así como inmuebles, adquisiciones. Según informes de la Contraloría, no cumplieron con los acuerdos del contrato. También existieron incrementos patrimoniales injustificados conforme a la SUNAT. Ello en relación a ese punto de que la Fiscalía no ha cumplido con precisar esa norma extrapenal y los deberes que él habría incumplido y, lógicamente, en todo caso, su participación como gerente habría excedido el riesgo permitido, ¿no? En relación al tercer punto, señor juez, la defensa, si bien no ha señalado específicamente, solamente ha dicho, no se ha precisado una imputación subjetiva, una conducta dolosa por parte de su patrocinado. Tenemos que señalar que la Fiscalía ha desarrollado el elemento subjetivo en relación a este acusado, y esto se encuentra en la página 169 del requerimiento complementario acusatorio, señor juez. Y se detalla específicamente que esta Fiscalía Supraprovincial, al imputar los actos de lavado de activos contra Jim Rodríguez Rosales, por su pertenencia del hecho, postuló los actos de conversión señalando haber convertido y en actos de transferencia señalando haber transferido, pues el contacto material con los activos patrimoniales ha tenido el control del acontecer típico antijurídico y a su vez la posibilidad de evitar el resultado. Es decir, el acusado conocía al momento de efectuar las conductas de lavado de activos, las conductas que justamente se le imputan de conversión y transferencia. Él ya teniendo conocimiento de estas conductas, lógicamente se cumple este elemento subjetivo en relación al dolo, el conocimiento que refiere la defensa, y esto se ha explicado en la página 170. En relación al elemento de tendencia interna trascendente, es decir, el que el acusado intenta, en todo caso, ocultar justamente la identificación de estos activos, también se ha procedido, la Fiscalía lo ha detallado en la página 174 de este requerimiento, en relación a que los actos de lavado en la modalidad de conversión y transferencia sobre los objetos materiales que recayeron los mismos, dineros y bienes, cuyo origen procedían de actividades criminales, origen ilícito, sabiendo y conociendo ello, dolo, Jim Rodríguez Rosales no trató de asegurar su ejecución, evitando la acción que tuvo como resultado el delito imputado, señor juez. Se infiere así que el acusado Jim Rodríguez Rosales no solo conocía suficientemente el riesgo generado por su acción, prefiriendo de manera consciente la ejecución peligrosa de los actos de lavado de activos y la evitación de sus posibles consecuencias, sino que en cuanto conocía las actividades criminales desglosadas en cuyo ámbito participó y intervino, percibió las ganancias ilícitas demostradas en el facto. Señor juez, ahí tiene la absolución a las observaciones de la defensa. Eso es todo. La señorita abogada va a hacer uso del derecho a la réplica. Sí, señor juez. Brevemente, por no más de 3 minutos. Sí, puntual, señor juez. No se ha dado respuesta a ninguna de las observaciones planteadas por esta defensa y más bien por el contrario lo que se ha hecho es tratar de divagar y dar respuestas que nada tienen que ver con las observaciones planteadas por esta defensa. Puntualmente, respecto al primer punto sobre la
coherencia entre el marco temporal en que ocurrió el delito previo y la supuesta conducta típica de lavado de activos. De todo lo que mencionó el representante del Ministerio Público, ha vuelto a indicar que mi patrocinado tiene varias investigaciones por colusión y negociación incompatible, incluso al respecto hay un cuadro en la acusación. Sin embargo, no se ha precisado ahí la coherencia cronológica y, sobre todo, lo más importante, la entidad de esta investigación como para ser un indicio de la conducta de lavado de activos. Ha dicho que se va a referir a actividades criminales y no a delitos, pero justamente la pregunta es ¿cuál es esa entidad de esta investigación que se le sigue como a mi patrocinado, que tenga la suficiencia como para generar un indicio sobre la comisión del delito de lavado de activos? Eso no ha respondido, y no ha respondido porque no la hay por las razones que ya he expuesto. Se investiga por colusión y negociación incompatible en varios de los actuados, pero no porque la prestación del servicio no se haya efectuado, porque más bien allí se establece, señor magistrado, y eso es lo que debe precisar el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, que el servicio de la empresa a la cual representaba mi patrocinado se prestó en su efectividad y que la entidad pública pagó a la empresa los millones de soles por el servicio prestado. Sobre eso no hay ninguna irregularidad. Más bien ahí son cuestiones puntuales que se cuestionan, como por ejemplo que la entidad no cobró algunas penalidades de 3.000 soles, 5.000 soles. Son esas cuestiones que se están investigando y que se deben detallar en el requerimiento acusatorio y deben decirse por qué estas cuestiones tienen entidad suficiente como para investigarse por lavado de activos a mi patrocinado, no por los 3.000 o 5.000 que supuestamente por haber incumplido alguna norma o porque la entidad no cobró alguna penalidad, sino estamos hablando de millones de supuestos lavados de activos a cargo de mi patrocinado. Eso no ha sido respondido y es lo que se debe responder. Como segundo punto, señor magistrado, sobre las normas extrapenales, también es importante, y el cuestionamiento que hace esta defensa sobre las normas extrapenales no es para que se cite todas las normas extrapenales del Código de Comercio o las operaciones comerciales, sino aquellas normas extrapenales que están vinculadas justamente a la imputación que se hace contra mi patrocinado, que básicamente consiste en las supuestas operaciones de conversión y transferencia. Puntualmente, si se imputa en las páginas 516, 17 y siguientes están relatadas que se le imputa a mi patrocinado haber participado y consentido, por ejemplo, brevemente, la conversión de 102 soles como gerente general, suscribiendo la compra-venta de acciones vendidas de tal persona a tal persona. Es decir, él consintió que se compran, que los accionistas vendan sus acciones. La vulneración a la norma extrapenal, en ese sentido, no debe ser de si tuvieron los libros, si tuvieron todo lo que ha señalado la representante del Ministerio Público, sino dónde está esa norma extrapenal que obliga al gerente general de una empresa a controlar que dos accionistas puedan trasladarse o venderse acciones. No existe. Y eso no nos la ha mencionado. Así todas las operaciones comerciales realizadas por la empresa en atención a la facultad que le otorga, en este caso, que le otorgan las leyes extrapenales, en este caso, señor magistrado, deben ser excluidas, y eso es lo que se solicita esta defensa, de la imputación contra mi patrocinado, porque son operaciones comerciales y que tampoco se ha explicado la coherencia lógica entre el dinero que sí tenía la empresa y las operaciones comerciales realizadas. Luego también se hace mención a otras normas extrapenales o a otras cuestiones como que si no se le pagó a los trabajadores y demás, que nada, absolutamente nada tienen que ver con la observación efectuada por esta defensa. Lo demás, en lo que se ha pronunciado la representante del Ministerio Público, no lo hemos cuestionado. Hemos cuestionado otros aspectos que no se han absuelto a través del traslado. Por los argumentos expuestos, señor magistrado, esta defensa se ratifica en lo solicitado, porque de lo contrario, evidentemente, esto acarrearía, y en efecto, si bien es cierto, el Código Procesal Penal no permite la impugnación contra un auto que se pronuncie sobre las cuestiones formales, sin embargo, esta confusión, y no solamente respecto a mi patrocinado, sino de las demás defensas, pero puntualmente desde el punto de vista de mi patrocinado, esta confusión respecto al marco temporal, el marco cronológico, respecto a los activos supuestamente ilícitos y demás, genera indefensión absoluta de mi patrocinado. En ese sentido, pues esta defensa tomará las medidas que la ley permite, a efectos de poder garantizar su derecho a la defensa. Gracias. Señorita fiscal, le he dicho a la dúplica, brevemente, 3 minutos. Sí, señor juez. Solamente para precisar lo siguiente. Como había iniciado al momento de mi intervención, la defensa, cuando realiza las observaciones,
la defensa tiene la oportunidad de hacerlo en el plazo de 10 días. Y en ese plazo tiene la posibilidad de observar la acusación y señalar todas las acusaciones que considere pertinentes. Sin embargo, señor juez, en su escrito no establece estas precisiones, más bien las está señalando ahora, donde conforme su escrito fue específico, señalando establezca el marco temporal y la vinculación con la actividad, el delito o la actividad criminal y lavado de activos. Se ha precisado y se ha detallado, se ha señalado las páginas, se ha establecido los años y la actividad criminal de donde provendrían. Sin embargo, ahora la defensa pretende que también le expliquemos en relación a puntos específicos que la defensa en este momento cuestiona, pero no señaló en su escrito en ningún momento, señor juez. Y eso es lo que no vamos a permitir. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo en contra de lo que establece la norma, el artículo 350 del Código Procesal Penal, vulnerando así el principio de legalidad. Asimismo, en relación al segundo punto que ha replicado la defensa, sobre las normas extrapenales, su escrito, señor juez, es claro, señala, se precisen las normas extrapenales. El requerimiento complementario las ha precisado. Ahora vuelve también a decir, no, lo que queremos no es eso, sino lo otro, precisar ¿por qué no lo señaló en su escrito, en sus observaciones, señor juez? Ahora pretende que la Fiscalía en este acto, en este momento, pretenda absolver esas especificaciones. Eso es todo, señor juez. Brevemente, señor juez, como una anotación, desde que inició esta audiencia de control de acusación, se le ha permitido al Ministerio Público que presente innumerables escritos, subsanando, incorporando, modificando, agregando, téngase en cuenta, y definitivamente, en base al principio de oralidad, todas estas observaciones deben ser tomadas en cuenta. Respecto al marco temporal, no se dice simplemente que se precise el marco temporal, y está claro en el escrito, dice la coherencia. Sí. Y respecto a las normas extrapenales, no se dice cualquier norma extrapenal, sino la norma extrapenal que vincula al gerente general respecto a esa actividad concreta. Eso es todo, señor juez. Gracias. Señorita fiscal. Sí, señor juez. Como hizo uso de la palabra la defensa técnica, después de su dúplica, ¿tiene usted algo más que agregar o ya eso es todo lo que tiene que decir? Sí, la defensa ha señalado en todo caso que se precisa en relación a esa norma extrapenal los estatutos de las empresas que su patrocinado y los demás acusados han sido representantes. Esos estatutos, los cuales se han solicitado y nunca han sido pedidos, señalan, establecen justamente estos deberes que tienen los representantes apoderados de las empresas. Eso tendría que agregar, señor juez. Bien, se va a suspender la audiencia por el término para pedir la resolución correspondiente. Bien, señor especialista de audiencia, abrimos el audio, por favor. Sí, doctor, un segundo, por favor. Iniciemos. Bien, reabierta la audiencia. Esta judicatura, después de haber deliberado en sesión secreta, arribó a la presente decisión, resolución número 38 de la fecha 8 de mayo del año 2024,
autos y oídos, visto en audiencia pública las observaciones formales incoadas por la defensa técnica del caso Jim Robert Rodríguez Rosales al escrito subsanatorio del requerimiento acusatorio, y considerándose primero que concedido el uso de la palabra a la señorita abogada del causado recurrente, procedió a oralizar medianamente su recurso de fecha 6 de noviembre del año 2023, haciendo hincapié en que el representante del Ministerio Público no ha cumplido con precisar el marco temporal. Esto es, debe existir coherencia lógica entre el marco temporal en el que presuntamente se habría cometido el delito previo y la comisión del presunto delito de lavado de activos, lo cual no se ha precisado. Asimismo, señala que respecto al otro punto, objeto de su observación esencial, es que el Ministerio Público no ha indicado de manera concreta qué norma extrapenal se habría vulnerado en la conducta que se pretende imputar a su ofendido. Solo se ha limitado a señalar en su requerimiento complementario de acusación que su defendido, en su rol como gerente responsable y garante de la funcionalidad de la empresa, en su rol defectuoso como gerente, se identifica evitabilidad sumado a que ese comportamiento tuvo consecuencias graves en la empresa, dañando el patrimonio social y la fidelidad de la sociedad mercantil según su función social, por lo que sin duda fue un director estratégico financiero para los actos de lavado a cambio de beneficiarse económicamente. Concluyendo la defensa técnica de que al no haberse cumplido con dichos dos presupuestos explícitamente expuestos, se afecta el principio de imputación necesaria como el principio de imputación objetiva. Que no basta solo con citarse la norma extrapenal, sino que la doctrina exige que se debe precisar qué norma extrapenal ha sido transgredida por su defendido en las operaciones comerciales que habría realizado a favor en la empresa que gerenciaba, y demás alegaciones que han quedado registradas en el sistema diario, por lo que solicita se devuelva a los actuados al requerimiento fiscal a fin de que se subsane las observaciones formales advertidas. Segundo, que concedió el uso de la palabra al representante del Ministerio Público, concretamente indicó que respecto al marco temporal se debe precisar que la sentencia plenaria casatoria 1/2017 ha establecido los elementos que deben concluir en la imputación del delito de lavado de activos. Se debe señalar esencialmente los hechos de la vinculación con la actividad criminal. Se tiene como elemento indiciario el crecimiento patrimonial inusual que ha tenido el acusado, que ello está debidamente glosado, expuesto y detallado de páginas 860, 861 y siguientes del requerimiento acusatorio, en la que se señala claramente el marco temporal. Asimismo, se ha cumplido con precisar el otro elemento indiciario que señala la citada acusación, como es la vinculación con personas vinculadas a delitos penales, delitos fuentes del delito de lavado de activos, habiéndose igualmente señalado el marco temporal, detallándose las circunstancias concomitantes de los eventos delictivos y la vinculación en el caso Jim Robert Rodríguez Rosales con su coacusado Gerald Américo López López, que se ha detallado que el acusado ha instrumentalizado a las empresas, personas jurídicas pasivas y objeto de la presente acción penal, violando la norma extrapenal, como es el detalle efectuado sobre la transgresión de la ley de sociedades mercantiles desde su constitución hasta el desarrollo de las actividades empresariales. Asimismo, el Ministerio Público ha desarrollado el elemento subjetivo de las conductas delictivas imputadas. Esto es el accionar doloso por parte del encausado, que la defensa técnica, en su escrito de resolución de traslado de la acusación, no ha realizado las observaciones formales que en este acto de manera supresiva pretende realizar, que
lo cual afecta el principio de legalidad, que solo se ha referido a la solución formal en su escrito respectivo al marco temporal, y eso ha sido debidamente satisfecho por la Fiscalía ampliamente conforme se ha señalado y expuesto. Y respecto a la norma extrapenal, el estatuto de las empresas que ha representado el acusado establecen claramente sus obligaciones legales y ello no ha sido presentado por el acusado que recurre, no obstante haber sido requerido oportunamente para tal efecto, y demás alegaciones que han quedado registradas en el sistema de audio. Pero, tercero, el artículo 349 del Código Procesal Penal prescribe que la acusación deberá contener los datos que sirvan para identificar al imputado, de conforme a lo previsto en la numeral 1 del artículo 88, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, las circunstancias presentes concomitantes y posteriores, los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuye al imputado, el artículo de la ley penal que tipifica el hecho, la cuantía de la pena que se solicite, las consecuencias accesorias y los medios de prueba que ofrezca para su actuación en un eventual juicio oral. Norma que regula los requisitos formales del requerimiento acusatorio. Cuarto, que en este orden de premisas fácticas y jurídicas del análisis de los fundamentos esgrimidos por la defensa recurrente, se establece que sus observaciones formales se centran en cuestionar los términos del escrito de subsanación del requerimiento acusatorio, bajo el contexto que no existiría coherencia cronológica entre los delitos fuente o precedente y el delito de lavado de activos que se atribuye a su defendido, y que las conductas ilícitas que propiamente son transgresiones a la ley extrapenal que habría generado el dinero maculado objeto de imputación, que igualmente no han sido precisados por el Ministerio Público, señala la defensa técnica. Empero de la simple lectura del escrito subsanatorio respecto a la imputación al encausado Jean Rodríguez Rosales, se tiene que se indica como imputación genérica que se le imputa a la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y actos de transferencia, toda vez que participó e intervino directamente no solo en actividades criminales relacionadas con delitos de corrupción de funcionarios como colusión y negociación incompatible a partir del año 2017 y con delitos de defraudación tributaria entre los años 2010 y 2015, evidentemente refiriéndose a los delitos previos o precedentes o delitos fuentes, sino que se relacionó con personas, igualmente con personas vinculadas a un pasado delictivo, lo que generó que como accionista resultante de la empresa de comercio y servicios SAC, Ecomservisac, director sugerente en Sanidad y Limpieza Industrial Peruana SAC, Salinsac, gerente general resultante de Servicio General de Peruana SAC, Serguero SAC, coloque y transforme ganancias ilícitas antes obtenidas con la complicidad de los accionistas de dichas empresas, que se ha detallado en la foca respectiva del requerimiento acusatorio, en cuya relación dispuso y permitió incrementos inusuales de capitales, movimientos de altas sumas de dinero, la ejecución de anómalas operaciones a su favor de la organización criminal en que instrumentalizó sus empresas para fines ilícitos, como es la compra de inmuebles, la compra de vehículos de alta gama, transferencias sospechosas, entre otros, con la finalidad de incrementar su patrimonio injustificadamente, lo que implicó se determine su desbalance patrimonial, para posteriormente desarrollarse la imputación concreta en los diversos actos de conversión de ingentes sumas de dinero en que se detalla no solamente el monto de los mismos, sino también el marco temporal de dichos actos delictivos que se le atribuye posteriormente distintos, diversos y plurales actos de transferencia
que circunscriben los verbos rectores del tipo penal del delito de lavado de activos, igualmente con el vasto y debido detalle, no solo numérico, sino igualmente temporal, así como finalmente el elemento subjetivo que desarrolla el restante del Ministerio Público. No obstante, se tiene claro que la jurisprudencia ha señalado que el elemento subjetivo no se establece y se prueba en la etapa intermedia, sino en un eventual juicio oral. Esto es que el Ministerio Público ha cumplido con precisar no solo el marco temporal de los delitos fuentes o presentes, sino también el marco temporal de las distintas acciones de conversión y transferencia que se le atribuye en las múltiples conductas delictivas con el debido detalle y con la glosa de los respectivos elementos de convicción que sustentan la imputación en su contra. Y en lo que respecta al segundo aspecto de las observaciones formales de la defensa técnica recurrente, se debe establecer que las observaciones formales no están orientadas a establecer la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado en el delito que se le atribuye, lo cual será materia probandi en un eventual juicio oral, con la actuación de las pruebas de cargo y de descargo que ofrecen las partes y que el juzgador meritará para establecer la culpabilidad o no del acusado. En tal sentido, la defensa técnica hierra cuando señala que su defendido ha desarrollado su conducta acorde a sus estatutos y las leyes comerciales a las que regula la actividad empresarial, y por tanto no habría transgredido ni violado la ley esta penal, lo cual constituye evidentemente un argumento de invocación de inocencia de su ofendido, que no es de recibo por parte de esta judicatura, por cuanto dicho argumento desnaturaliza el control formal del requerimiento acusatorio. En todo caso, tuvo expedito su derecho a ofrecer los medios de prueba de descarga útiles y pertinentes en el estadio procesal correspondiente para ser calificados y actuados oportunamente. Por tales consideraciones, esta judicatura resuelve declarar infundada las observaciones formales incoadas por la defensa técnica del incausado Jean Robert Rodríguez Rosales, y estando el carácter inimpugnable de la misma, se quedan notificadas las partes en este acto, y la judicatura pasa, conforme lo indicó, a resolver respecto a la renuncia por parte de la defensa técnica de los procesados Araceli Mirela Oropesa López, Pilar Consuela López de Oropesa, Teófila Inocente Varas Flores y las personas jurídicas que se indica. Resolución número 39 de la fecha 8 de mayo del año 2024, dado cuenta el escrito presentado por el letrado Luis Rubén Yanqui Machaca, en el que indica que de conformidad al artículo 22G del Código de Ética del Abogado se establece que el abogado puede renunciar al patrocinio cuando, por decisión propia, sin expresión de causa, diciendo que comunique esta decisión oportunamente a sus patrocinados, a fin de no perjudicar sustancialmente sus intereses, acordando en que otro abogado defensor deba asumir su defensa técnica, comunica la renuncia a la defensa técnica de sus patrocinados, Araceli Mirela Oropesa López, Pilar Consuelo Oropesa López, Teófilo Inocente Vargas Flores y las personas jurídicas Servicios Generales Ronac SAC, en abreviatura Serguero SAC, Servicios Oro Perú SAC e Industrial EDAM SAC, suscribiendo el letrado Luis Rubén Yanqui Machaca con colegio con CAP número 7129. Segundo, el artículo 85 inciso cuarto del Código Procesal Penal prescribe que la renuncia del abogado defensor no lo libera de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueron necesarios para impedir la indefensión del imputado en la diligencia a la que ha sido citado.
La renuncia debe ser puesta en el conocimiento del juez en el término de 24 horas antes de la realización de la diligencia. Inciso tercero de dicho artículo del Código Procesal Penal. El juez o colegiado competente sanciona de conformidad con el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al abogado defensor que injustificadamente no asiste a una diligencia a la que sea citado o que injustificadamente abandona la diligencia que se estuviera desarrollando. Tercero, que en este orden de premisas fácticas y jurídicas se advierte que el escrito de renuncia del citado letrado Luis Rubén Yanqui Machaca invoca la norma jurídica, el Código de Ética de Abogados. Sin embargo, no adjunta ningún elemento de juicio que sustente su renuncia a la defensa, y más aún que la renuncia lo realiza ya instalada la audiencia de control de la acusación. Y lo que se puede entrever o colegir que es un abandono injustificado a la diligencia que se viene desarrollando de hace meses atrás. Empero, en aras de garantizar el debido proceso a una eventual sanción disciplinaria que aparentemente se haría acreedor el citado letrado, esta judicatura resuelve, primero, remitir copias de todas las actas desarrolladas respecto al presente control de acusación y del presente escrito al Colegio de Abogados de Piura, al que pertenece el citado letrado Luis Rubén Yanqui Machaca, a efecto de que dicho colegiado aperture el correspondiente proceso disciplinario y tenga derecho a la defensa del citado letrado, esto es, proceda conforme a sus atribuciones, oficiándose con la debida nota de atención, con copias certificadas de los actuados a que se ha hecho referencia. Segundo, se dispone se notifique al domicilio real de Araceli Mirela Oropesa López, Pilar Consuelo López de Oropesa, Teófila Inocente Vargas Flores, y al domicilio procesal de las personas jurídicas Servicios Generales Ronac-Sac, Sergueros Sac, Servicios Oro Perú-Sac e Industrial Edam-Sac, a fin de que en el plazo de 24 horas designen su defensor particular bajo apercibimiento de designarse la defensa pública y a fin de evitarse que continúen en estado de indefensión, más aún si existe pendiente un escrito de observación formal por parte de las citadas personas jurídicas, se debe oficiar a la Dirección de Defensa Pública para que designe un defensor público en caso de que dichas personas naturales y jurídicas no designen la defensa particular en el plazo concedido, este es en el plazo de 24 horas, disponiéndose que la notificación dispuesta sea en el plazo de 24 horas bajo responsabilidad funcional, dándose cuenta de esta judicatura para los fines pertinentes. Concluye la lectura de la resolución, siendo las 5:50 de la tarde del mismo día. Magistrado. Se cerrará la presente sesión de audiencia. Señor juez. Sí. Disculpe, he estado levantando la mano en función a la resolución que ha expedido respecto al control formal y al respecto, conforme lo regula el artículo 150 del Código Procesal Penal, literal D,
solicito por favor se me pueda autorizar para poder fundamentar ya por el tiempo avanzado de la hora la nulidad absoluta que planteo contra la resolución que acaba de expedir su judicatura por escrito, y también envié al grupo de WhatsApp, señor magistrado, un mensaje y la captura de pantalla de que tuve problemas de conexión y pedí que me pudieran aceptar el ingreso, pero en un lapso de 5 minutos estuve esperando que me permitan el ingreso. Usted es abogada de... Jim Rodríguez Rosales, señor juez. Pero usted ha participado en la audiencia. Sí, señor juez, los 5 minutos fueron en el momento de la lectura de la resolución. En ese sentido, le pediría, por favor, estando a la interposición de la nulidad, que por favor me envíe el audio si fuera al grupo de WhatsApp que ha creado el especialista gentilmente, o tal vez a la casilla electrónica o al correo electrónico. Bien, coordine con el especialista de audio y hágale su derecho conforme a las formalidades de ley. Gracias, señor juez. Bien, siendo las 5:49 de la tarde del mismo día, se va a pasar a la presente sesión de audiencia. Buenas tardes, hasta luego. La próxima fecha, doctor. Doctor, la próxima fecha, por favor. No sé. Sí, se señaló que la audiencia continuará el día 20 de mayo a horas 10 de la mañana. 20 de mayo a horas 10 de la mañana. Quedan debidamente notificados todos los sujetos especiales presentes con el mismo apercibimiento de ley. Doctor, el link, por favor, ¿es el mismo? Señor especialista de audio. Sí, siempre estamos trabajando con el mismo enlace. El mismo link. Bien, bien. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, hasta luego.